Bienvenido al quinto Congreso de Naturopatía de la Comunidad de Madrid, en el 29º Día de la Naturopatía. Como sabéis, el tema general es miedo y vitalidad inmunológica. Os voy a presentar el tema perspectivas naturopáticas del miedo y la vitalidad inmunológica desde la tecnología TNDR. Primero me voy a presentar, soy el doctor Cayo Martín. Soy naturólogo, soy colegiado CNFENACO, soy director del centro homologado CNFENACO registrado, soy creador de la tecnología TNDR, director de investigación, desarrollo e innovación TNDR, director de formación y además soy médico, médico colegiado, licenciado en medicina y cirugía, director médico del centro oficial TNDR de Bilbao, diplomado doctor Gómez de Ulla, la excelencia sanitaria 2019 y académico numerario de la Ilustre Academia de las Ciencias de la Salud Ramón y Cajal. ¿Qué es la TNDR? La TNDR es una tecnología, es la tecnología TNDR. Es un conjunto de conocimientos y técnicas que son naturales, desbloqueantes, regeneradoras. Se aplican con protocolos de actuación concretos, precisos, lógicos, pragmáticos, basados en la experiencia día a día, en la consulta a las personas que acuden a consultar en la naturopatía TNDR, con la naturopatía TNDR. Esta tecnología nos permite dar solución a los desequilibrios de salud que tanto presenta nuestra sociedad, de una forma lógica, natural, coherente, pragmática y económica. Para comprender el miedo y la vitalidad inmunológica desde la perspectiva de la TNDR, primero tenemos que hablar del libro de la máquina ser humano. El libro de la máquina ser humano, en él se explica toda la teoría TNDR, se explica toda la comprensión de las funciones físico-psíquicas. El libro de la máquina ser humano es un salto en el pensamiento, es el eslabón perdido entre lo físico y lo psíquico. En la universidad nos decían que todas las enfermedades tienen un componente psíquico, pero luego no iba más allá, ahí se quedaban, es decir, no encontraban esa relación. Digamos que el libro de la máquina ser humano explica perfectamente esta relación entre lo físico y lo psíquico. Desde luego es un libro con ideas y comprensiones nuevas, son reflexiones nuevas, comprensiones sobre, o digamos que explican perfectamente el matriz en que estamos viviendo, el matriz y nuestro cuerpo en todas sus funciones. Bien, en el libro de la máquina ser humano se dice que somos un ser humano y dice que como ser somos la consciencia, lo que se da cuenta. Y como humano tenemos unas características. Cuando decimos un ser caballo, un ser como ser es una consciencia, algo que se da cuenta. Todo ser vivo, la característica de estar vivo es darse cuenta. Un muerto no se da cuenta, no es consciente. Por lo tanto, la definición de vida podría ser consciencia. Todo ser, ente que es consciente, digamos que está vivo. Ahora bien, el ser consciente, ¿en qué biorobot, en qué cuerpo, en dónde se encuentra? En nuestro caso, nos encontramos dentro de lo humano. Ahora bien, ¿qué es lo humano? Dice que los humanos son las características. Es decir, un ser caballo, como ser es una consciencia. Será menos o más consciente que nosotros, suponemos que es menos consciente. Y como humano es un caballo. Perdón, como humano serían sus características es ser un caballo. Nosotros somos como características lo humano. Bien, hablemos del humano. Hablemos de lo humano. Hemos dicho que humanos son las características. Ahora veamos estas características. Dice el libro de la máquina ser humano que como humano tenemos 12 características, que lo definimos como 12 arquetipos. Bien, el arquetipo 0 sería la consciencia, lo que se da cuenta. Es como si tuviéramos una rueda con 12 radios
Y el centro de la rueda es la consciencia. La consciencia es la que percibe los 12 radios, es decir, los 12 arquetipos. Pues bien, el arquetipo 0 es la consciencia. El arquetipo 1 es gozo y vida. Y el arquetipo 2 es miedo, muerte. Bien, hablemos del arquetipo 1 y el arquetipo 2. El arquetipo 1 es gozo, vida, es la ilusión de vivir. ¿Qué es la vida? La vida es un proceso en el cual percibimos lo que nos llega de fuera. Y en esa percepción, o el hecho de en sí de percibir, de hacernos consciente, digamos que genera un aroma que es gozo, disfrute, bienestar. Todos queremos vivir porque la vida es gozo. Es decir, yo uso la palabra gozo por utilizar la palabra más neutra, porque diríamos disfrute, placer, gozo, gozo, vida. Así que digamos que la vida genera un resplandor. El hecho de percibir genera un resplandor que es gozo, disfrute, bienestar. El segundo arquetipo es miedo, muerte. Y aquí ya estamos entrando en contacto con el tema de hoy, que es las perspectivas naturopáticas del miedo y la vitalidad inmunológica desde la tecnología TNR. Pues bien, diríamos que el gozo nos hace ilusión por vivir y el gozo lo que va a hacer es activar la alegría de la vida, por lo tanto activa todos los procesos orgánicos y por supuesto aumenta nuestra vitalidad inmunológica. ¿El miedo qué hace? El miedo nos encoge, el miedo nos inhibe y consecuentemente tiende a debilitar nuestra vitalidad inmunológica. Lo vamos a seguir desarrollando. Antes de seguir desarrollándolo, quiero volver a hablar un poco de estos dos arquetipos 1 y 2, que tienen como conjunto entidad propia. En cada instante de nuestra vida, en cada momento, incluso vas paseando por una ciudad y te vas a una bifurcación de calles. Eliges una calle o eliges otra. Lo hacemos a velocidad vertiginosa. ¿Cómo elegimos una calle u otra? En nuestro interior, en nuestro inconsciente, a velocidad instantánea. Valoramos qué gozo, vida me da ir por esa calle. Es decir, qué desarrollo, qué placer, qué vida en general. O qué miedo, muerte me da por ir por esa calle. Es decir, si voy por esa calle inconscientemente pienso que hay un peligro o que la calle es fea, no me gusta, entonces decidiré ir por la otra. Es decir, cuando tomamos en cada paseo, en cada casi paso que estamos dando cuando andamos, estamos colocando el pie en un sitio o en otro en un estado rápido de valoración entre la resultante entre gozo-vida y miedo-muerte. Por lo tanto, hasta el punto de que estos dos arquetipos dan lugar a lo que llamamos los 4 tipos de personalidades. La personalidad temerosa, esa persona que tiene siempre mucho miedo a todo, tiene muy potenciado el sentimiento de miedo y muy poco potenciado el sentimiento de gozo. Luego a todo les tiende a dar miedo, temor a todo. Luego está la persona que llamamos el indiferente. El indiferente es la persona que tiene poco miedo ante las cosas, pero también tiene poca capacidad de despertar el resplandor de gozo ante la vida. Entonces, no le importa, es indiferente. Está el aventurero, que es la persona que tiene una gran necesidad del sentimiento de gozo ante las cosas y muy poco miedo. Es la persona que se mete en todo, porque el miedo a él no le supone mucho problema, mucho freno. Y luego estaría el cuarto temperamento, que es el contradictorio. Es una persona que tiene gran necesidad de vivir el gozo de la vida, pero también tiene mucho miedo. Entonces siempre está entre un sí, no, sí, no. Bien, continuamos. Vamos ya a hablar del miedo. Para hablar del miedo tenemos que hablar de lo que llamamos en TNR, que explica la máquina del ser humano, las 3 grandes esferas. Tenemos la gran esfera del vientre, la gran esfera del tórax y la gran esfera de la cabeza. Bien, la gran esfera del vientre, ¿qué refleja? Refleja el valor, refleja la vitalidad de nuestro cuerpo. Y el miedo bloquea el valor y la vitalidad. El miedo afecta principalmente a la gran esfera del vientre y consecuentemente el miedo va a hacer que la gran esfera del vientre se inhiba, se deprima, se debilite. Veamos la gran esfera del tórax.
¿Qué genera la gran esfera del tórax? Genera los sentimientos, genera la ilusión por vivir. Se enciende el corazón, es el impulso de vida. Pero las emociones alteradas y, sobre todo, la ansiedad bloquea la ilusión de la vida, bloquea la gran esfera del tórax. Bien, continuemos. Vamos a hablar de la gran esfera del vientre primero, puesto que es la que tiene relación con el miedo, que es uno de los temas de esta ponencia. Así que tenemos la gran esfera del vientre por delante y la gran esfera del vientre por detrás. Vamos a ver la gran esfera del vientre por delante y sus segmentos. Tenemos el segmento creación, donde se encuentra principalmente la matriz y el aparato reproductor, y se encuentra sobre todo también lo que es la cabeza del fémur, donde se apoya la cabeza del fémur en la cadera, la articulación de la cadera del fémur. Luego tenemos también el segmento energía, donde se encuentran los intestinos, que es donde absorbemos los nutrientes, absorbemos la energía del mundo exterior. Todos los bloqueos que encontramos en la zona de intestinos, en este segmento, siempre está hablando de bloqueos en nuestros intestinos, en nuestra absorción de alimentos. Luego tenemos el semisegmento digestivo, donde se encuentran los órganos digestivos, es decir, la vesícula biliar, el cuerpo del páncreas y el estómago. Son los centros digestivos de nuestro organismo por excelencia. La gran esfera del vientre, en la zona posterior, nos encontramos con el segmento creación, que es el segmento donde se encuentra el sacro y se encuentran bien los rebordes de la placa ilíaca, donde se insertan los músculos en el reborde de la placa ilíaca, los músculos de las nalgas, que tienen relación directa con el hecho de empujar en la vida a la hora de avanzar y andar. Luego tenemos el segmento energía, que el segmento energía posterior está reflejando los riñones y las vértebras lumbares, que son las vértebras más potentes, de más fuerza de nuestro cuerpo. Tenemos el semisegmento digestivo posterior, donde se localizan principalmente las suprarrenales. Bien, sigamos hablando del miedo y vamos a comprender el miedo, cómo influye sobre la gran esfera del vientre. Digamos que ante una situación de miedo, lo que ocurre de forma general es que se produce un debilitamiento del segmento energía, es decir, se produce un debilitamiento de los intestinos y un debilitamiento de la zona lumbar y de la zona de los riñones. Todo esto se debilita. El miedo debilita, encoge, comprime, inhibe este segmento. Esto sería lo primero que hace el miedo. Pero el miedo, digamos, tiene unas características. El miedo, por un lado, puede hacer que nos inhibamos a la hora de avanzar en la vida, de crecer, de andar, de seguir viviendo, de seguir andando, de seguir creciendo. Cuando el miedo nos genera este estado de inhibición para seguir creciendo, lo que sucede es que se produce un debilitamiento del segmento creación. Es decir, se produce un debilitamiento del aparato reproductor y, consecuentemente, se produce un debilitamiento de la libido, de la actividad sexual, y se produce un debilitamiento de la articulación de las caderas. Es decir, todo problema de la articulación de la cadera está hablando de una dificultad a la hora de avanzar en la vida, de andar físicamente, lógicamente, y de andar a nivel psíquico, a nivel evolutivo. Por lo tanto, el miedo, cuando tiene el componente de no puedo seguir avanzando, no sé por dónde seguir andando en este momento, no sé por dónde seguir llevando mi negocio, va a tender a debilitar este segmento. Y por tanto, tendrá a debilitarse el aparato reproductor, las articulaciones de la cadera y, consecuentemente, también se va a dificultar o a inhibir un poco la libido. En este segmento no solamente está el aparato reproductor, también está el aparato, es decir, la vejiga urinaria y la ampolla rectal. Por lo tanto, el miedo también puede darnos problemas con la vejiga urinaria, tendencia a infecciones raras, incluso a veces frecuente que se den infecciones por colibacilos. Se ven gente con miedos en consulta, tienen tendencia a repetir este tipo de infecciones.
también se puede dar problemas de estreñimiento, porque sobre la ampolla rectal se debilita, la espera se mantiene, es decir, el miedo hace que el hecho de fecar es una forma de expresarnos, y cuando tenemos miedo, a veces no expresarnos, de avanzar, se puede bloquear y a producir estreñimientos crónicos. Bien, otra razón, otro tema que nos va a dar, que va a dar el miedo, se produce cuando el miedo lo que origina es una dificultad para expresarme ante el mundo, es decir, estoy aquí, a ver si me llamo la atención y eso hace que me puedan lesionar. Cuando tenemos problemas para llamar la atención, lo que se debilita es el semisegmento digestivo. Se debilitan las funciones digestivas. Eso hace que una persona que tenga miedo a expresarse en un momento dado, dice, he comido una comida y la he echado los trozos enteros sin digerir. Es decir, hay un debilitamiento de los sistemas digestivos, consecuentemente el alimento llega mal digerido al intestino, el intestino lo absorbe mal. Si ya, debido al miedo, el intestino está en un proceso de debilitamiento, también absorberá peor. Por lo tanto, ese miedo, el miedo que en principio hemos dicho genera un debilitamiento del segmento energía de intestinos y riñones y lumbares, hasta el intestino debilitado va a absorber mal. Si además le llegan los alimentos mal digeridos, peor todavía. Consecuentemente, la persona va a tener una mala nutrición, su cuerpo tiende a agotarse y la vitalidad del intestino, la vitalidad de la gran esfera del vientre disminuye. Y puesto que la gran esfera del vientre, la vitalidad, se disminuye, todo el sistema orgánico tiende a disminuir. Otra característica que puede darnos el miedo es que origine un estrés, un estado de estrés. Y este estado de estrés lo que origina es que hiperactiva el semisegmento digestivo posterior, es decir, las suprarrenales, y con el tiempo estas llegan a agotarse. Bien, en síntesis, el miedo inhibe el valor y la vitalidad del cuerpo. El miedo va a generar una inhibición totalmente de nuestro valor, de nuestra vitalidad, el valor para enfrentarnos, la vitalidad para enfrentarnos a una bacteria, la vitalidad de nuestro cuerpo para estar vivo, para enfrentarse a cualquier problema. En este caso, hablamos de la inmunidad. Vamos a hablar de la vitalidad inmunológica. La vitalidad inmunológica depende de tres factores principales. 1. La vitalidad del organismo, lógicamente. 2. La ilusión ante la vida. Si somos una persona con ilusión, con alegría por vivir, nuestro cuerpo está más vital, las reacciones químicas van más rápidas, estamos mejor capacitados para enfrentar cualquier bacterias, cualquier patógeno, para que nuestro sistema inmunológico se enfrente con mayor potencia y vitalidad. Vemos que el corazón, el sentimiento del corazón influye sobre la gran esfera del vientre, pero también puede influir sobre la gran esfera de la cabeza, sobre nuestros pensamientos, creencias, ideas. A veces cuando tenemos una ilusión equilibrada, tenemos tendencia a pensar de forma más correcta. Cuando tenemos atascos emocionales, ansiedad, tendemos a tener procesos mentales a veces más confusos. Y el tercer factor del que depende la vitalidad inmunológica es, digamos, de la experiencia que tiene el sistema inmunológico para enfrentarse con patógenos. Cuando una persona toma exceso de antibióticos, exceso de antisépticos, exceso de antiinflamatorios, su sistema inmunológico nunca se enfrenta con patógenos y consecuentemente no tiene información. Cada vez que el sistema inmunológico se enfrenta a un patógeno, genera anticuerpos, digamos, aumenta sus conocimientos, aumenta su información y la siguiente vez que tiene que enfrentarse tiene más herramientas. Digamos que para que el sistema inmunológico esté vital, necesita estar en guerra continua, en guerra, enfrentándose continuamente a patógenos. El sistema inmunológico se ejercita, digamos, luchando. Por lo tanto, evitemos el exceso de antibióticos, evitemos el exceso de antisépticos, el exceso de antiinflamatorios.
Bien, vamos a hablar un poco más de la vitalidad del organismo. La vitalidad del organismo, como ya he dicho, depende de la gran esfera del vientre. Ya hemos explicado cómo la gran esfera del vientre se inhibe, se bloquea ante el miedo. También quiero hablar un poco de lo que llamamos los cuadros sindrómicos. Los cuadros sindrómicos. Vemos que en los síndromes de frío y de agotamiento tiende a haber una deficiencia del sistema inmunológico. Son personas con menos capacidad de defensa. Nos encontramos en los síndromes de calor que estas personas tienen tendencia a tener una reacción inmunológica exagerada, tienen tendencia a generar alergias. No es que tengan más potencia inmunológica que la persona normal, sino que su sistema inmunológico tiende a unas reacciones exageradas y a una autoagresión hacia nosotros mismos, a crear reacciones en piel, rojeces, reacciones alérgicas de todo tipo. Por lo tanto, los síndromes de calor lo que originan es un agotamiento del sistema inmunológico por un exceso de reacción ante cualquier cosa. Vamos a hablar de la gran esfera célula. La gran esfera célula integra a la gran esfera del vientre y la gran esfera del tórax. Integra la ilusión y el valor. La ilusión y el valor. Como hemos dicho, el miedo bloquea la gran esfera del vientre y la ansiedad, las emociones alteradas, bloquean la gran esfera del tórax. Bien, hay que concebir que somos una célula. Una célula, en la gran esfera célula, integra todos los órganos de nuestro cuerpo. Corazón, pulmón, hígado, bazo, páncreas, estómago, vesícula, intestinos, riñones, todos los órganos del cuerpo se encuentran en la gran esfera célula. Así que somos una célula que tenemos 4 cilios, es decir, 4 extremidades, 2 brazos y 2 piernas, y digamos tenemos 2 prominencias, la cabeza y los genitales. La célula genera todo, es el que genera todo, digamos, es la gran fábrica que genera todo. ¿Y ese todo para qué se utiliza? Para la cabeza. La cabeza, digamos, está encima, es como si viéramos eso, la gran célula y encima la cabeza. Todo lo que hace la célula es alimentar a la cabeza, a nuestro cerebro. Y también la célula a veces lo que hace es alimentar a la creación de una copia nuestra, hacer un hijo. Así que la célula es la que genera todo. Y todas, digamos, los desequilibrios de salud tienen que ver con la gran esfera célula. Bien, el miedo, valor, vitalidad, emociones, ansiedad, ilusión. Uno y otro se relacionan. Uno y otro se relacionan. El miedo acaba bajando la ilusión y generando ansiedad. La ansiedad acaba generando miedo y agotando el valor y la vitalidad. Por lo tanto, hay que comprender que este conjunto de la gran célula son los que van a reflejar la vitalidad inmunológica. Por un lado, el miedo va a bajar y disminuir nuestra vitalidad, nuestro valor. Y como el miedo tiende a generar ansiedad, también se agota la ilusión y consecuentemente se debilita el sistema inmunológico. Como he dicho al principio, una persona con mucha ilusión, con mucha vitalidad, todos médicos sabemos que un paciente con ilusión, con moral, se cura antes que una persona que está en un estado de ansiedad y depresión emocional. Por lo tanto, para comprender, para ver la perspectiva de la vitalidad y la inmunología, bueno, para ver la perspectiva del miedo influyendo sobre la vitalidad inmunológica desde la tecnología TNDR, tenemos que comprender, por un lado, la gran esfera del vientre y la gran esfera del tórax. Tenemos que ver qué bloqueos TNDR aparecen en la gran esfera del vientre, qué bloqueos TNDR aparecen en la gran esfera del tórax y con frecuencia las líneas dolorosas que los unen unos a otros. Bien, vamos un poco a concretizar lo que son las 3 grandes esferas. Como ya hemos dicho, la gran esfera del vientre refleja el miedo, el valor y la vitalidad. La gran esfera del tórax refleja la ilusión, las emociones alteradas, la ansiedad. Luego tenemos la gran esfera de la cabeza. La gran esfera de la cabeza refleja bioenergéticamente
el conocimiento del mundo exterior que tenemos. Nuestras creencias, nuestros conocimientos técnicos, nuestras morales, nuestros prejuicios, nuestros principios filosóficos, religiosos, del tipo que sea. Pero bien, sea lo que fuere lo que tengamos en la cabeza, esto en principio no influye sobre la vitalidad inmunológica. Puede ser que el tener unos conocimientos erróneos haga que uno haga una alimentación incorrecta, al hacer una alimentación incorrecta debilite el cuerpo. Pero en principio, digamos que nuestras creencias no van a influir sobre el sistema inmunológico. Lo que influye son las emociones, la ilusión, el valor o el miedo. Quiero resaltar, para aclarar conceptos, que por supuesto el miedo, cualquier emoción y cualquier cosa bioquímicamente se localizan en nuestro cerebro, nuestras neuronas, en los núcleos tálamo hipotálamo, los núcleos de control de las emociones, reflejan todas las emociones. Pero una cosa es bioquímicamente y otra cosa es energéticamente, desde las funciones físico-psíquicas. Cuando uno tiene una emoción, se ponemos en el pecho, es que me he tenido un susto. Uno dice, he tenido un susto, aunque el susto, como cualquier emoción, se controlen bioquímicamente en el cerebro. Pero energéticamente no es así. Energéticamente se relaciona en una parte del cuerpo. La exploración TNDR es la lectura del cuerpo desde fuera, es la lectura de las funciones físico-psíquicas y los bloqueos en el cuerpo físico que originan estas funciones físico-psíquicas. Así que quiero dejar bien claro que una cosa es la bioquímica, las neuronas, y otra cosa son las funciones físico-psíquicas. El estudio de las neuronas, de la bioquímica orgánica, corresponde a los médicos o al especialista que sea. El estudio de las funciones físico-psíquicas desde fuera es lo que hace la TNDR. Por lo tanto, esto quiero dejarlo bien claro porque puede haber mucha confusión. No, ¿cómo se va a dar el miedo en el vientre? El miedo se da en el tálamo hipotálamo. Sí, por supuesto que a nivel de neuronas se produce ahí, en sus núcleos neuronales, pero a nivel fisiológico se refleja en el vientre. Cualquier proceso de miedo en una persona que se escapa a un toro y que el toro viene a por él, tiene dos opciones. O descarga una dosis de adrenalina en la sangre y sale disparado, o se caga de miedo, se descompone el intestino. Ante un proceso de miedo no se descompone el cerebro, no se descomponen las neuronas, se descompone el intestino. Por lo tanto, ya para terminar, TNDR habla de las funciones físico-psíquicas reflejadas en el cuerpo, que son los que generan realmente las patologías y los desequilibrios de salud que tiene nuestra población. Como decía antes, una persona que tiene ahora por un miedo por el coronavirus maravilloso que está aquí dándonos muchas lecciones. Una persona que tiene un miedo brutal ante por dónde voy ahora a avanzar, por dónde voy a seguir mi negocio, me han cerrado mi negocio, no sé por dónde seguir andando. Si ese miedo se mantiene, esa persona tenderá a desequilibrar, a debilitar la articulación de la cadera y puede acabar generando una artrosis de cadera. Así que la artrosis de cadera, que es una destrucción del hueso, energéticamente se produce por un miedo a cómo seguir andando. Bien, ya para terminar, hablemos de la bibliografía TNDR. Tenemos por un lado el libro de la máquina ser humano, que como ya he dicho, es un salto en el pensamiento, es un libro que espero sirva de referencia para las siguientes generaciones, para poder encontrar nuevas metodologías para el equilibrio de la salud, incluso para comprender un poco nuestra psique e incluso para enfocar nuestro crecimiento espiritual y evolutivo. El libro de la máquina ser humano es un conocimiento técnico, no es un libro de moral, ni nada por el estilo. Es una información metódica, precisa, de cómo funcionamos. Quizá decir que en el libro de la máquina ser humano tenemos lo que es el atlas del cuerpo energético. Si en alguna parte del planeta alguna persona también ha plasmado el atlas del cuerpo energético, yo no lo conozco. Por lo tanto, creo que es la primera vez que se da de una forma clara, metódica y sistemática el atlas de las funciones físico-psíquicas del ser humano. Sea como fuere, decirte que si te animas a leer el libro, lo leas por encima rápido, no te pares, porque son conceptos nuevos, te van a parecer un poco raros, léelo hasta el final, para que comprendas todo su conjunto. Después, vuelva a leerlo una segunda vez, se te aclararán muchos conceptos. El siguiente libro es Amor, Dignidad, los 4 complejos.
Este es un libro fácil de leer. Puedes leer en un par de horitas. Muy agradable, te va a dejar muy buen sabor de boca. Y es un libro que va a hacer comprender por qué estamos siempre enfadándonos, mosqueándonos, siempre irritados, siempre en un estado de por qué a mí, por qué al otro. Este estado bloquea la ilusión y, por supuesto, lo que va a hacer es debilitar nuestro sistema inmunológico. Te aconsejo leer este libro, te va a gustar, sin duda. Es un libro para regalar. Así como el libro de la máquina ser humano, si lo regalas a alguien que sea alguien con mucha capacidad mental de comprensión, el libro de Amor Dignidad lo puedes regalar a cualquier persona que lo vas a quedar bien con él. El tercer libro es Exploración y Masaje, TNDR, que es el libro de texto del primer nivel de Exploración y Masaje TNDR. Bien, ha sido un placer tener esta charla con vosotros y hasta la próxima.